El origen de la universidad. La universidad es una creación original y genuinamente europea, aunque la universidad fue una realización medieval. No se debe desconocer los múltiples antecedentes de grandes y significativos desarrollos de una cultura superior antes de Cristo y sus célebres bibliotecas, que llegó a contar con más de medio millón de rollos de papiros. El Imperio Romano fundó la escuela jurídica que constituyeron la base del alto y famoso desarrollo del derecho romano. Es importante señalar que durante esa época era común que las enseñanzas tradicionales de carácter artesanal, transmitidas de padre a hijo, en los cuales existían distinciones por el grado de experiencia, los árabes introdujeron en Occidente los números y revolucionaron las matemáticas, donde la ciencia árabe alcanzó su más alta cumbre. Consecuencias, los conventos se convirtieron en prósperos centros de cultura, surgiendo en ellas las escuelas interior y escuelas exterior. Carlos Martel, quien fue monarca del reino franco, de un hecho crucial de la historia europea, enfrentó y salió vencedor de los musulmanes, y con ello impidió que estos se apoderaran también de la Europa central. Con su poderío creciente fundó la dinastía carolingia. El más famoso emperador de esta dinastía fue Carlos, quien logró dar cierta unidad a los pueblos que reemplazaron al Imperio Romano, y coincidió la escuela como el instrumento único capaz de civilizar y dar homogeneidad a varios conjuntos de poblaciones. Con ello propició un desarrollo educativo e intelectual y cultural conocido como el Renacimiento carolingio, y con su consejo fundó la Escuela Palantina, o Escuela del Palacio, donde se impartían el trivio. Esto es la gramática, la retórica, la dialéctica y el quadrivium, aritmética, geometría, astronomía y música, que son de origen latino. La primera universidad en aparecer fue la Universidad de Bolonia, que fue la primera en tener estudios reconocidos universalmente y estatutos propios. Se especializó en la enseñanza del derecho, aunque también se estudiaba filosofía, teología, matemática, astronomía y medicina y farmacia. A mediados del siglo XII, la siguiente universidad en nacer y surgida del tipo de universitas magistral fue la Universidad de Notre Dame en París. La Universidad de Oxford es la más antigua de habla inglesa, y al final del siglo XII se aprobaron sus estatutos. Se caracterizó por su apego al cultivo de las ciencias. Más adelante, en el siglo XIV, por desvanecencia de un grupo de profesores que emigraron de esa universidad, se creó la Universidad Española de Valencia. Durante el siglo XIII y XIV, las universidades crecieron rápidamente por las principales ciudades de Europa. Sin embargo, Alemania y los Países Bajos no tuvieron universidades hasta la segunda mitad del siglo XIV. Más tarde, las reformas protestantes también contribuyó a esa expansión al crear universidades que les sirvieran de reducto intelectual. Así, la Universidad de Ginebra fue creada por el propio Calvino en 1559. Al finalizar, en el año 1500, ya funcionaban 79 universidades en Europa, que, como se habían venido apuntando, fue la cuna de las primeras universidades en otras latitudes del mundo. La aparición y el crecimiento de las universidades no tuvo ese impulso. Por ejemplo, en Asia fue hasta el siglo XVII donde apareció la primera Universidad de Santo Tomás en Filipinas, y hasta el siglo XIX se funda la Universidad Imperial de Tokio. La Universidad de Oceanía llegó hasta mediados del siglo XIX con el establecimiento de la Universidad de Sigo. En el continente africano se fundaron 4 universidades hasta la tercera década del siglo XIX. En Norteamérica, a partir del siglo XVII, aparecieron las primeras universidades que se fundaron con un carácter eminentemente pragmático. La primera universidad que se registra en la historia norteamericana es la Universidad de Harvard, fundada en 1638 con el legado de Juan de Harvard, quien dispuso de un testamento de 779 libras para su construcción. Posteriormente aparecieron otras importantes universidades estadounidenses. En Hispanoamérica, la primera Universidad de Santo Tomás de Aquino en Santo Domingo, República Dominicana, fue creada en 1538 a partir del estudio general instalado por los dominicanos en esa isla. Las siguientes universidades hispanoamericanas es históricamente disputada entre la Universidad de Nueva España y la originaria en Lima, Perú.
Ok, listo, compañero. Voy a continuar hablando de un poco indagando más acerca del origen de varias de las formas de educación y también de varios términos que se utilizan desde de la antigüedad y que se sigue utilizando ahora en la actualidad. Ok, voy a hablar desde lo más pasado, que es de la Escuela de Alejandría y su famosa biblioteca, que son símbolos icónicos del conocimiento de la antigüedad. Y esta escuela de Alejandría, que fue establecida en el siglo III, se convirtió en un centro de aprendizaje donde se recopiló y estudió el saber de diversas culturas. Este entorno intelectual sentó la base para el desarrollo del pensamiento crítico, la investigación y elementos que perduran hasta hoy, algo que se veía bastante en la antigüedad. Y en la Grecia clásica, que continúa esto, es la educación de manera fundamentalmente filosófica y se impartía en escuelas como la pitagórica y la socrática. Estos pensadores no solo enseñaban conceptos matemáticos y éticos, sino que también promovían el diálogo y la búsqueda de la verdad. Platón fundó la academia, un modelo de educación que enfocaba en la filosofía, y esto se le sistematizó el conocimiento en el liceo, creando métodos, metodologías, por ejemplo, de la investigación, que todavía se siguen utilizando bastante en teoría. En Roma, la educación también prosperó, con magistri, en la creación del magisterio, guiando a los estudiantes en diferentes disciplinas. Y las escuelas se dividían en especializaciones. Y aunque el imperio cayó, el imperio romano, claro, a causa también de los pueblos bárbaros, estos conocimientos se fue preservado por los monasterios y abadías, que se convirtieron en refugio para la cultura clásica y que también originan bastante lo que serían las universidades religiosas, que tienen bastante, muy fuerte el sentido de la teología e historia de la religión. Ahora, durante la dinastía carolingia, que fue donde más creció las universidades y resurgieron, Carlos Magno impulsó la educación a través de la creación de la escuela palatina, donde se enseñaba el trillo y el cuadrimio, donde mi compañero también indagó que esta estructura sentaron la base para lo que más tarde serían las universidades, y que también se daban las materias tanto de ciencias como también de humanidades, retóricas y también de escritura. Las estudias generalia o generalis que surgieron de las escuelas monarcales y catedralicias, ofrecían un currículo diverso que abarcaba las artes liberales y las ciencias superiores, como medicina y teología. Aquí fue avanzando poco a poco el desarrollo de las universidades, donde se puede ver que en el surgimiento de universidades en el siglo XII, ya como tal, como una universidad, los gremios de maestros y alumnos se dividían primeramente, formando las primeras universitas, ¿ok? Donde se otorgaban grados académicos como licencia docenti, donde ya se actualizaba el grado de estudiante y discípulo a ya docente, con la capacidad de enseñar. En este contexto, la Universidad de Bolonia, por ejemplo, que fueron las primeras universidades formales y que fue seguida de cerca por universidades de París y Oxford, que se convirtieron en centro de referencia en toda Europa. ¿Ok? También hablemos ahora de universidades en el mundo hispano, por ejemplo, que destaca la Universidad de Salamanca, que fue uno de los principales modelos que se siguieron cuando llegaron ya los españoles acá a América y que los principales educadores o docentes, como el señor Nebrija, también fue uno de los revisores del acta o el viaje que iba a hacer Colón y posteriormente ya los derechos de los indios americanos. ¿Ok? Y durante el siglo XIV, durante la Reforma Protestante en Alemania, que esto era ya únicamente con religiones católicas protestantes, se forman universidades de Ginebra y de Marburgo, por ejemplo, y para 1500 ya había unas 79 universidades en toda Europa, haciendo que casi que Europa fuera el centro de la educación a nivel mundial. Ahora también van en cuentagotas para América Latina y otras regiones, pero en América Latina podemos destacar que la historia de educación superior comienza con la Universidad de Santo Tomás de Aquino en 1538 en República Dominicana, que fue la primera universidad dada aquí en Latinoamérica, y posteriormente la Universidad de San Marcos en Perú, que fue establecida en 1551, y posteriormente en la que más indaga este documento son universidades de México, donde la Real Universidad de México se fundó en 1553, autorizada por la corona española y se convirtió en un referente educativo que incluía estudio de lenguas indígenas, que también, no solamente de lenguas indígenas, sino también que se incluía en el currículum también a todo lo que serían los indígenas y también que no se discriminara esta parte. A medida que las universidades evolucionaban, también lo hacían sus programas académicos. Por ejemplo, en la Real Universidad de México se ofrecían estudios que incluían el trivio y el quadrivium, y a lo largo de los siglos, esta universidad pasó por diversas transformaciones hasta convertirse en la universidad actual, que es la Universidad Nacional Autónoma de México, conciliando su papel en la educación superior en el país. Y como conclusión de mi parte, la evolución de la educación desde la Escuela de Alejandría hasta las universidades modernas muestra un continuo esfuerzo por preservar y expandir el conocimiento.
Este eje histórico no solo refleja los cambios en la enseñanza y el aprendizaje, sino también como la educación ha sido un pilar fundamental en la construcción de sociedades más justas y cultas. La herencia educativa que tenemos hoy es resultado de siglos de desarrollo intelectual y cultural y sigue siendo esencial para enfrentar los retos del futuro. Muchas gracias. Bueno, continuando con las intervenciones, pues cabe decir ya a manera de recopilación de los comentarios de mis compañeros que los términos escuela, academia, liceo, pues se vuelven fundamentales para nosotros entender todo lo que tiene que ver con la universidad en la actualidad e incluso con el sistema educativo. Estos pues tienen como objeto la observación y la lógica, y en donde se encuentra sistematizado el conocimiento y la investigación. Ese era el propósito, por lo menos en la época griega, en donde Sócrates, Platón, Aristóteles eran los referentes más importantes. Luego, en el Imperio Romano se desarrolla lo que conocemos como el derecho romano, el cual en la actualidad nosotros nos apoyamos en el derecho romano para todo lo que es la jurisprudencia. Cabe decir que en aquella época la enseñanza pasaba de padre a hijos y se tenía como una jerarquía de magistri, discipuli y laborantes. Todos ellos pues recibían de alguna manera el conocimiento, la enseñanza, y se respetaba al magistri o rector, el cual se sentaba en un sillón y a partir de esa silla entonces impartía el conocimiento. Todos en ese momento solamente escuchaban, no se permitían hacer interrupciones. El magistrio rector eh, aportaba en base, era el rector de la escuela Mercantorum o bien de la escuela Hortolanorum, dependiendo de a qué se dedicaba esa sociedad. Habían sociedades mercantiles, aquellas que hacían compra-venta, y aquellas sociedades que eran más que nada productoras agrícolas. Cabe decir que no solamente en Europa era que se estaba desarrollando la educación es algo universal y efectivamente podemos mencionar entre los árabes, Bagdad y el califato de Córdoba, en donde ellos pues implementaron las matemáticas, la introducción de los números indios, como nosotros los conocemos ahora, números ordinales, y también introdujeron lo que son la medicina, en el cual ellos fueron destacados. De hecho, a partir de los árabes es que la medicina nosotros la conocemos como la medicina moderna. En la Alta Edad Media, las escuelas monacales pues se dedicaron a recopilar y defender de todas las guerras, de todos los asaltos que se dieron durante la Edad Media baja, y eso produjo que el conocimiento y la cultura no se perdiera. Ellos tenían muchos de los rollos que se pudieron haber extraviado en un momento determinado de la historia. Tenían una estructura basada en la escuela interior y en la escuela exterior. La escuela interior le llamaban el claustralis y la exterior la llamaban secularis. Esto pues fue el preámbulo para lo que ya posteriormente se iba a llamar universitatis. La universitatis pues tenía como peso el conocimiento universal, es decir, un conocimiento que no solamente se remitiera a una región, sino que pudiese utilizarse en diferentes partes del mundo. Para ello, pues, la Escuela Palatina, fundada por el emperador Carlomagno, que es Franco, se valieron del trivium y el quadrivium. Básicamente ya lo mencionaron mis compañeros, pero cabe decir que la lógica, la gramática y la retórica pues tenían como objeto tres cosas: el poder enfatizar en el pensamiento, en la escritura y en el habla.
de una manera elegante, elocuente. Y el quadrivium pues tenía el afianzar las matemáticas a través de la aritmética, la geometría, la astronomía y la música. Todo esto era parte de lo que ahora nosotros conocemos como las habilidades técnicas y las habilidades blandas. Ya se veía como desde ese momento cómo ya se estaba proyectando el tema de las competencias. A pesar de que no se hablaba de competencias en ese momento, pues eso hacía que uno tuviese las competencias transversales que tanto se nos exigen en la actualidad.